doctor Luis María Pupi, presidente de Artery Latam, y es para mí un honor compartir este primer curso de mecánica vascular con el Colegio Panamericano de Endotelio y Pared Vascular. Vamos a hablar sobre los mecanismos del envejecimiento vascular al día de hoy. Con el envejecimiento va a haber cambios en el aparato circulatorio que se manifiestan fundamentalmente en la macrocirculación, y eso va a hacer que el envejecimiento sea un factor de riesgo para presentar accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio. Y también va a haber cambios en la microcirculación, que se van a acompañar con alteraciones en la oxigenación celular, en alteraciones en la vasodilatación arterial, va a haber disfunción endotelial. Algunas células cambian su fenotipo, por ejemplo, las células musculares pasan a transformarse en células secretorias de matriz extracelular, alteraciones en la angiogénesis, rarefacción vascular, es decir, va a haber menos capilares por unidad de tejido, es decir, en el corazón, por ejemplo, va a haber menos capilares en proporción a las células musculares cardíacas que hay que oxigenar. Se altera el sistema inmune, la función endocrina, y eso lleva a la disfunción de múltiples órganos. En las grandes arterias, con el tiempo, va a haber alteraciones fundamentalmente en las arterias elásticas. Va a haber pérdida de estructura laminar, adelgazamiento, división, deshilachamiento, fragmentación, depósito colágeno y cálcico, donde juegan un rol muy importante las metaloproteinasas, que son activadas por el factor nuclear kappa beta. Eso lleva a una fatiga de material que ocurre en este tipo de arterias. Las metabloproteinasas, que son activadas por la angiotensina 2, van a actuar en las tres capas de las arterias. Por ejemplo, van a afectar las células endoteliales generando apoptosis. La membrana basal, que tiene también fibras elásticas, va a generar fractura, degeneración. Se altera el espacio subendotelial porque va a haber inflamación, angiogénesis, agregación plaquetaria. A nivel de las células musculares lisas vasculares, va a haber alteración de la misma, se va a modificar, como dijimos previamente, su fenotipo y se van a transformar en células que migran al subendotelio y van a hacerse secretoras. Hay alteraciones de la elastina y el colágeno y también de todas las fibras, las células de tipo inflamatorio, como ser fibrágeno, fibroblastos, macrófagos y mastocitos, que se activan, infiltran y se produce agregación de los mismos. Todo eso lleva a un estado proinflamatorio y de rigidez arterial, que en definitiva lleva a aterosclerosis, hipertensión arterial, aneurismas y disecciones. Muchos de estos marcadores de daño vascular, estrés oxidativo e inflamación, ya los podemos encontrar desde etapa muy temprana de la adolescencia, sobre todo en jóvenes hipertensos. En el envejecimiento vascular vamos a tener fundamentalmente dos procesos: la disfunción endotelial y el aumento de la rigidez arterial, que se mide a través de la velocidad de la onda de pulso. La disfunción endotelial, ya vimos las consecuencias que podían tener: alteraciones en la vasodilatación, trombosis, estrés oxidativo, la producción de citoquinas inflamatorias que llevan a la enfermedad cardiovascular. Por el otro lado, el aumento de la rigidez arterial se ve muy influenciado por los productos finales de glucosilación avanzada, que ya vamos a ver lo que es, y esto lleva a que este aumento de la rigidez arterial aumente la poscarga, genere hipertrofia ventricular izquierda, con insuficiencia cardíaca, primero con función de eyección preservada, luego reducida, y enfermedad coronaria. Luego vamos a ver los mecanismos de esto. Cuando una onda de pulso migra desde el corazón hacia la periferia, al llegar a sitios de cambio de diámetro, se produce la reflexión de la onda de pulso. Por lo tanto, cuando nosotros medimos o visualizamos una onda de pulso a nivel central, va a ser la sumatoria de la onda anterógrada y la onda retrógrada que llega al corazón. La velocidad de la onda de pulso va aumentando por rigidez de las arterias a lo largo del tiempo, de forma tal que en un joven de 10 años puede ser de 500 centímetros por segundo, pero luego va aumentando y llega a ser 1300 centímetros por segundo en un paciente de alrededor de 80 años. Por lo tanto, como dijimos recién, cuando la onda regresa hacia la circulación central en una arteria elástica, lo va a hacer en diástole para mejorar la perfusión de los órganos vitales,
como ser el corazón, cerebro, riñón. Pero cuando la aorta y las arterias, las grandes arterias están rígidas, lo va a hacer en forma acelerada por el aumento de la velocidad de onda de pulso y va a llegar en la sístole tardía, generando esto un aumento de la presión aórtica central, que a su vez aumenta el flujo cerebral, pudiendo generar accidentes cerebrovasculares. Aumenta, como dijimos, la poscarga por el aumento de la rigidez de la aorta, generando hipertrofia ventricular izquierda. Y como la onda no regresa en diástole, sino en sístole, va a haber disminución del flujo coronario y eso puede llevar a eventos coronarios y enfermedad renal crónica. Acá vemos los dos picos de la arteria, del contorno de la onda de pulso, y vemos un primer pico que se debe a la onda anterógrada y un segundo pico que se debe a la onda refleja. Cuando nosotros tomamos esta diferencia, la dividimos por la presión de pulso y la multiplicamos por 100, tenemos el índice de aumento, que es otro marcador, aunque menos específico que la velocidad de onda de pulso, pero también mide la rigidez arterial. Todo esto se debe, como dijimos previamente, a que la función principal de las arterias elásticas es de amortiguamiento debido a la gran cantidad de fibras elásticas. A medida que nos movemos a la periferia, disminuye la cantidad de fibras elásticas y aumentan el colágeno y las células musculares. Por lo tanto, la función principal de las arterias periféricas es una función de conducción. Todo esto se produce para convertir el flujo pulsátil a nivel central en un flujo continuo a nivel capilar. Cuando las arterias están rígidas y hay aumento de la presión sistólica central, es decir, hipertensión sistólica aislada, se produce una disminución de la perfusión de órganos vitales, como vimos, pero aumenta la poscarga y la remodelación del ventrículo izquierdo y se genera la penetración del flujo pulsátil dentro de la microvasculatura de los órganos blancos, especialmente en aquellos de alto flujo y baja resistencia, como ser el riñón, páncreas, placenta, cerebro y testículos. Es como si la aorta directamente en forma pulsátil estuviera enviando sangre a estos órganos muy sensibles. Lo mismo ocurre con el cerebro, vamos a especificarlo un poquito más. La rigidez de las arterias es un predictor de enfermedad de Alzheimer y de demencias asociadas a la enfermedad de Alzheimer, y esto se debe a la pulsatilidad del flujo cerebral. La diabetes y la hipertensión son factores que predisponen al Alzheimer, también predisponen a otro tipo de demencias, aumentan la rigidez arterial y la rigidez arterial aumenta más la pulsatilidad del flujo cerebral, generándose un círculo vicioso. Por lo tanto, cuando hay alta pulsatividad, vamos a tener infartos lacunares, microdensidades, hiperdensidades de la sustancia blanca, microhemorragias, agrandamiento de los espacios de Kirchhoff y deposición de material amiloide. A medida que aumenta la velocidad de onda de pulso, que es mayor la rigidez de las grandes arterias, con los años vamos a tener que el deterioro cognitivo leve que se puede presentar va aumentando en su grado hasta generarse la demencia clínicamente manifiesta. No solamente eso ocurre en el cerebro, también vamos a tener los efectos de la pulsatilidad en el hígado, a nivel puede generar trastorno del crecimiento intrauterino y preeclampsia, deficiencia de testosterona, como dijimos, disfunción miocárdica por reducción del flujo coronario y enfermedad renal. Mucho influye en la rigidez arterial los productos finales de glucosilación avanzada, que son proteínas, lípidos y ácidos nucleicos no glucosilados no enzimáticamente y oxidados luego del contacto con aldosas. Forman como puentes cruzados entre moléculas de membrana basal y la matriz extracelular e interaccionan con sus receptores, los receptores para los productos de glucosilación avanzada, que están en las superficies celulares, alterando la función de las mismas e iniciando el proceso de aterosclerosis. Los RAGE son receptores de las superfamilias inmunoglobulinas y se expresan justamente, se produce una upregulation de estos receptores en presencia
de producto de glucosilación avanzada. Los telómeros es otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando midamos el envejecimiento celular. Son porciones terminales del ADN con secuencia tiamina, tiamina, adenina, guanina, 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 que protegen a los cromosomas de la degradación, la fusión y preservan su estabilidad. La telomerasa es la enzima que agrega porciones de telómero en las partes finales del cromosoma, y esto se debe a que las ADN polimerasas convencionales no pueden actuar a nivel terminal del cromosoma. Y cuando hay inactivación de la telomerasa, que es la enzima que sí actúa, vamos a tener acortamiento del telómero y envejecimiento celular. Acá vemos el telómero que tiene dos porciones, la TERT, telómero reverse transcriptasa, que vemos cómo agrega las bases que dijimos anteriormente, y otra porción de estabilidad que es el TERT, telómero RNA component. Esto nos puede dar un reloj mitótico. Viendo el telómero, podemos conocer la cantidad de divisiones mitóticas que ha tenido ese tejido en su historia, y la longitud del telómero se asocia, como dijimos, con envejecimiento celular, vascular, estenosis aórtica y factores de riesgo miocardio. Recordemos que cada división celular va acortando el telómero, por eso, viendo el tamaño del telómero, podemos conocer la antigüedad de estas células. Cuando aumenta la actividad de la telomerasa, bueno, nos va a proteger sobre la degradación de los cromosomas. Un telómero largo se asocia con menor mortalidad cardiovascular y más longevidad, pero un telómero corto, como ocurre cuando hay estrés oxidativo, mutación del cromosoma P53, va a haber envejecimiento celular, como ocurre en pacientes con todos los factores de riesgo o enfermedad cardiovascular, donde hay un aumento de la mortalidad cardiovascular y reducción de la expectativa de vida. En los ancianos, en los tejidos antiguos, van a ocurrir otra serie de fenómenos. Podemos ver que va a haber un down regulation de los receptores beta 1. El receptor beta 1 es el que a través de la guanilato ciclasa va a estimular los canales de calcio para que penetre calcio en la célula y se provoque la contracción celular. Va a haber un down regulation, va a haber menos contractilidad, pero por otro lado también va a haber disminución de la expresión de la SERCA2, que es la proteína que genera la captación de calcio por el retículo sarcoplasmático para que haya más rápida relajación del miocardio. Es decir, va a haber menos contractilidad, menos relajación, y también van a aumentar el calcio intracelular con alteraciones en la relajación y la posibilidad de tener arritmias, especialmente fibrilación auricular, que son tan comunes en los pacientes ancianos. Va a haber una disminución de la relación B1-B3 en las isoformas de la miosina. La B1 se caracteriza por la más rápida activación ATPase. Yendo ahora a la disfunción endotelial, vamos a ver que puede producirse una disminución de la producción de óxido nítrico o un aumento del consumo. Yendo a la célula endotelial, va a haber una proteína que va a estar disminuida, es una proteína anti-envejecimiento, que es la CIRS1, y va a haber un aumento consecuente del adaptador mitocondrial P66. Todo eso va a llevar a un aumento de las especies oxigenadas reactivas, disminución de la producción de L-arginina por un desacople de la óxido nítrico sintetasa. Y ese desacople de la óxido nítrico sintetasa hace que se produzca más anión superóxido que se va a unir al óxido nítrico generando peroxinitritos que son tóxicos para las células circundantes. El óxido nítrico normalmente migra a las células musculares para provocar la relajación arterial. Por el otro lado tenemos los derivados de la ciclooxigenasa 1 y 2, que va a estar aumentado, lo que va a aumentar a nivel endotelial la prostaglandina H2, y eso genera más prostaglandina D2, prostaglandina I2, que a través de los receptores musculares favorecen la relajación muscular, pero se van a producir muchos derivados
como ser la prostaglandina E2, tromboxano A2 y prostaglandina F2, que unido a su receptor provocan el efecto contrario de vasoconstricción. Y además vamos a tener, por disfunción endotelial, aumento de la endotelina 1, que actúa sobre su receptor endotelina A, aumenta los niveles de metaloproteinasas, también generando disminución de la elastina, aumento del colágeno, todas estas circunstancias que llevan a alteración de la pared vascular y a disfunción y a rigidez arterial, que es lo que vamos a tener en los pacientes ancianos, sobre todo en los pacientes ancianos con factores de riesgo como dilipemias, hiperglucemia, hipertensión arterial. Tenemos que tener en cuenta que las células envejecidas no son solamente células envejecidas, son células senescentes. Esas células senescentes se transforman en SASP, que son Synaptic Associated Secretory Phenotype. Son células que van a secretar productos inflamatorios en forma parácrina, por ejemplo, generan metaloproteinasas, y que van a alterar la disfunción celular, como dijimos, no solamente a nivel parácrino, sino también pueden migrar estos productos a las células endoteliales vecinas. Todo esto se inicia con lo que llamamos MIDAS. Los MIDAS son alteraciones mitocondriales, con alteración del ADN mitocondrial, aumento de la permeabilidad y la cadena de electrones, que es lo que genera la formación de estas células senescentes tan tóxicas para el organismo y que se ven aumentada su producción en situaciones de factores de riesgo cardiovascular, sobre todo el cigarrillo, factores dietarios, toxinas, todas sustancias que van a aumentar el estrés oxidativo y van a producir el envejecimiento prematuro de las células endoteliales o musculares. El gen cloto es un gen antienvejecimiento. La proteína cloto es una proteína que protege contra el envejecimiento y su disminución va a generar envejecimiento prematuro, calcificación vascular, alteraciones del metabolismo fosfocásico y disminución de la expectativa de vida. En definitiva, en el envejecimiento vascular tenemos entonces varios procesos, como dijimos, el aumento del estrés oxidativo y la formación de anión superóxido con inflamación y apoptosis, el acortamiento telomérico, que ya vimos las consecuencias que pueden tener y reducen la expectativa de vida, factores que aumenten el estrés oxidativo o, por ejemplo, factores exógenos como la radiación y los químicos. Todo esto lleva a la disminución de la producción de SIRT1 y óxido nítrico sintetasa y aumento de la NAD-fosfato reducido oxidasa, que llevan a la disfunción endotelial. También hay cambios epigenéticos, como ser la metilación del ADN, que se va produciendo a lo largo de la vida y que también nos permite tener otro tipo de reloj, que es el reloj epigenético. Viendo cómo son las metilaciones del cromosoma, vamos a ver cuán envejecidos están estos tejidos. Así vamos a llegar al árbol de la vida. En el árbol de la vida vamos a tener los nutrientes, vamos a tener las raíces, vamos a tener el tronco y vamos a tener las ramificaciones. Con respecto a los nutrientes, puede ser que tengamos jóvenes obesos que se vieron sometidos a toxinas o poluentes o radiación o quimioterapia, con factores dietarios no beneficiosos y con situaciones como obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, la no producción de una adecuada actividad física. Todos esos malnutrientes van a afectar las raíces, dando algunas circunstancias como ya vimos de senescencia, acortamiento del telómero, metilación del ADN, por nombrar a los que ya vimos previamente. Disfunción mitocondrial, ya también lo vimos, inflamación. Todo esto va a afectar al tronco y en las ramas vamos a tener las distintas enfermedades generadas por este envejecimiento precoz y yendo al aparato cardiovascular, lo que dijimos al comienzo, alteración macrovascular, microvascular, enfermedad de Alzheimer, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión, sarcopenia, difusión eréctil,
ACV, infarto, alteraciones cognitivas, depresión, enfermedad arterial periférica, aneurismas, todo lo que fuimos viendo a lo largo de la charla y este árbol de la vida resume perfectamente. La gerociencia se ocupa de la investigación del desarrollo de drogas e intervenciones que retarden el proceso de envejecimiento. Así entonces, con los años vamos a ver que se ve afectado la aorta y el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo vimos que aumenta la poscarga, disminuye la perfusión coronaria, se genera hipertrofia y fibrosis, el Transforming Growth Factor beta juega un rol importante en ello, llevando a la insuficiencia cardíaca, primero con función preservada y luego reducida. A nivel de la aorta, ya vimos también nuevamente el Transforming Growth Factor beta y las elastasas, entre ellas la metatroproteinasa 9 y 12 que ya nombramos, generan aumento de colágeno, disminución de elastina, aumentando la presión sistólica, disminuyendo la diastólica, y esto se ocurre por, como dijimos también, el aumento de la velocidad de onda de pulso. Otra circunstancia que podemos tener en los ancianos es las calcificaciones valvulares, el resto de las circunstancias ya las fuimos comentando, y la amiloidosis de tipo el wild type, que también es un factor que se ve preponderantemente en ancianos. Quiero recalcar de estos puntos también, que ya lo vimos, la rarefacción vascular disminuye el número de capilares por unidad de tejido, con lo que se ve afectada la oxigenación de los órganos con disfunción de los mismos. Por lo tanto, vamos a tener en definitiva un envejecimiento que es normal a lo largo de los años, lo que hace que las personas tengan una salud cardiovascular adecuada primero, hipertensión, enfermedad de órgano blanco y enfermedad cardiovascular a una determinada edad de la vida. Pero hay personas que tienen un envejecimiento temprano, lo que se llama envejecimiento vascular acelerado. Por suerte, y en estos, la rigidez arterial es uno de los marcadores de este envejecimiento vascular acelerado. Pero hay un grupo de personas que tienen lo que se denomina envejecimiento vascular supernormal, en los cuales las arterias se mantienen muy saludables a lo largo de la vida y probablemente nunca lleguen a desarrollar enfermedad cardiovascular. La inflamación juega un rol muy importante en el envejecimiento vascular acelerado o en la maduración biológica temprana. Así se lo denomina en jóvenes. La maduración biológica temprana es el envejecimiento vascular acelerado de las personas adultas, y en esto juega también un rol muy importante las alteraciones de la microbiota y la obesidad central. La obesidad, a través de sustancias proinflamatorias, aumenta la rigidez arterial y la disfunción endotelial. Es muy importante la adiponectina, sobre todo la adiponectina de alto peso molecular que se genera en el tejido adiposo y que disminuyen la actividad simpática por un lado y por el otro también producen óxido nítrico que disminuye la presión arterial y favoreciendo la circulación y la mejoría de la función del endotelio. En los pacientes ancianos va a haber en los pacientes ancianos y obesos, sobre todo, va a haber menos producción de adiponectinas y más de leptinas, generándose un desbalance en contra de las adiponectinas, generando estas leptinas que producen aumento de la rigidez arterial e hipertensión arterial. También en la obesidad tenemos un aumento de la absorción tubular de sodio, se altera la relajación arterial y se produce aumento de la rigidez arterial. La rigidez arterial medida por la velocidad de onda de pulso junto con la presión aórtica central, el espesor íntima media y la vasodilatación mediada por flujo son marcadores tisulares del envejecimiento vascular acelerado. 40% de los adolescentes hipertensos ya tienen alteraciones en el espesor íntima media y en la velocidad de onda de pulso, y es un desvío de la curva normal de la relación rigidez arterial y edad, y es como si estos jóvenes hipertensos tuvieran una edad vascular 4 años mayor que la real. Quiere decir que entonces de etapas tempranas, incluso antes de presentar hipertensión arterial, si son hijos de personas hipertensas,
pueden presentar aumento de la rigidez arterial. Por lo tanto, la medición de la rigidez arterial en estas personas nos va a ayudar a detectar la maduración vascular temprana que dijimos anteriormente para tratar de actuar activamente sobre estos jóvenes. Si estos niños normalizan su presión arterial, pueden no presentar en vida futura aumentos del espesor íntima media o de la velocidad de onda de pulso. La rigidez arterial entonces es el factor de riesgo cardiovascular más importante, ya que todos los factores convencionales como hipertensión, dislipemias y diabetes van a actuar sobre la pared arterial generando rigidez de la misma, y la rigidez va a ser la sumatoria a lo largo del tiempo de todos los factores de riesgo convencionales y por lo tanto va a ser el elemento que más nos ayuda a predecir los eventos cardiovasculares. Los pacientes que tienen factores de riesgo como hiperglucemia, insulinoresistencia, diabetes, obesidad, enfermedad renal, dislipemia, alta ingesta de sodio, son fumadores, tienen baja actividad física aeróbica, bueno, van a presentar probablemente envejecimiento vascular acelerado, a diferencia de las personas supernova que suelen tener presión normal, normoglucemia, peso normal, dieta baja en calorías, normolipemia, disminución en la ingesta de sodio, no fuman y realizan actividad física adecuada. También los pacientes con EVA van a tener aumento del estrés oxidativo, inflamación, microbiota alterada, como dijimos previamente, a diferencia de la supernova que no presentan ninguno de estos fenómenos. Hay algunas zonas del mundo que se denominan zonas azules y es porque son las que tienen el mayor porcentaje de personas con más de 100 años de edad. Por ejemplo, Loma Linda en California, algunas zonas de Costa Rica, Cerdeña, Icaria en Grecia, Okinawa en Japón. Y esto se debe a que tienen menores niveles de marcadores de estrés oxidativos, de peroxidación lipídica, mayores niveles de antioxidantes, menor inflamación, lo que se denomina menor inflammation, menor grado de inflamación sostenida crónica. Por lo tanto, nuestra función final como médico, como cardiólogo, como médico clínico, va a ser modificar en forma agresiva los factores de riesgo ateroscleróticos para que este paciente con envejecimiento vascular acelerado se mueva de esa curva de envejecimiento vascular acelerado lo más aceleradamente posible y lo más precozmente en la vida del sujeto para tratar de llevarlo a una curva de envejecimiento promedio y esa va a ser nuestra meta como médicos tratantes. Muchas gracias.